El viejo cementerio yacía envuelto en la oscuridad, un centinela silencioso contra el telón de fondo del cielo nocturno. El aire era denso, cargado con el peso de 1000 historias jamás contadas, cada lápida un testimonio de una vida vivida y perdida. Miguel, de 18 años, estaba parado frente a las oxidadas puertas de hierro. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Lo habían retado a pasar una hora dentro de los muros derruidos del cementerio, una prueba de valentía que se susurraba entre los jóvenes del pueblo. Miguel dudó, con la respiración atrapada en su garganta. El viento aullaba a través de los cipreses, cuyas ramas se retorcían y balanceaban como dedos esqueléticos que se extendían para atraparlo. Historias de espíritus inquietos y fantasmas vengativos resonaban en su mente, cada una más aterradora que la anterior. Tragó saliva. El sabor metálico del miedo le cubría la lengua. No podía volver atrás. Ahora no. Sus amigos contaban con él. Respirando hondo, Miguel empujó las crujientes puertas y entró. El metal gimió en protesta, como advirtiéndole que se diera la vuelta mientras aún estaba a tiempo. El aire se volvió instantáneamente más frío, enviando un escalofrío por su espalda. Se abrazó a sí mismo, tratando de protegerse del frío que parecía filtrarse hasta sus huesos. Recorrió los caminos cubiertos de maleza, sus zapatillas crujiendo sobre la grava. La luna, velada por una cortina de nubes oscuras, ofrecía poca iluminación, proyectando sombras largas e inquietantes que bailaban y se retorcían con cada paso que daba. Miguel aceleró el paso. Su corazón latía en su pecho como un redoble de fatalidad inminente. Solo necesitaba encontrar un lugar para esconderse, un lugar donde pudiera esperar la hora. El viento pareció aumentar, girando a su alrededor como un ser vivo. Susurros que transportaba la brisa, murmullos ininteligibles que le provocaban escalofríos. No podía distinguir si eran reales o simplemente producto de su imaginación, alimentada por el miedo y el silencio opresivo del cementerio. Se esforzó por escuchar, con los sentidos en alerta máxima. Los susurros parecían hacerse más fuertes, más cercanos. Tropezó con una lápida irregular, oculta en las sombras de un imponente mausoleo. Levantándose, se sacudió el polvo de sus pantalones vaqueros y se giró para mirar hacia el sonido, con la respiración atrapada en la garganta. El mausoleo se alzaba ante él, su fachada de piedra fría e imponente en la oscuridad. Era una estructura enorme, su grandeza un testimonio de una época pasada. Recordó las historias que los habitantes del pueblo susurraban sobre el mausoleo, cuentos de una familia adinerada enterrada en sus profundidades, sus almas ligadas para siempre a la tierra. Se decía que en el aniversario de su muerte, sus lamentos se podían escuchar resonando por el cementerio. Miguel negó con la cabeza, tratando de ignorar las historias. Eran solo historias, destinadas a asustar a los niños y a los adolescentes tontos. Miró su reloj. Solo habían pasado 15 minutos. El tiempo parecía moverse de manera diferente aquí. Cada segundo se extendía hasta convertirse en una eternidad. Se apoyó contra la fría piedra del mausoleo, con el corazón latiéndole con fuerza contra sus costillas. Solo necesitaba mantener la calma. Era solo el viento, solo su imaginación. No había nada que temer. Una rama se rompió en la distancia, el sonido agudo y claro en la quietud. Miguel levantó la cabeza de golpe, sus ojos escaneando la oscuridad. Se le erizó el vello de la nuca, un instinto primario que le advertía del peligro. Contuvo el aliento, escuchando atentamente cualquier otro sonido. Silencio. Tal vez fue solo un animal, pensó, tratando de racionalizar el sonido. Entonces lo vio. Un destello de movimiento en la periferia de su visión. Una sombra se desprendió de la oscuridad, tomando lentamente una forma más definida. Era alta y esbelta, su contorno borroso e indistinto. El pánico lo invadió, ahogándolo. No podía respirar, no podía moverse, no podía apartar la mirada de la figura que se acercaba. La figura se deslizaba hacia él, sus pasos silenciosos sobre el camino de grava. La mente de Miguel corría, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. ¿Era un juego de luces? ¿Un producto de su imaginación hiperactiva? Pero no, se estaba acercando. Su forma se volvía más sólida con cada segundo que pasaba. Ahora podía distinguir el contorno de un rostro,
pálido y demacrado, con ojos que parecían arder con una extraña luminosidad. Miguel retrocedió tambaleándose. Su pie se enganchó en una raíz nudosa. Cayó al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se arrastró hacia atrás, desesperado por poner distancia entre él y la figura que se acercaba. Pero la figura seguía avanzando, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera saboreando su terror. ¿Quién está ahí? Miguel tartamudeó, su voz apenas un susurro. Sabía que era una pregunta inútil, pero no pudo evitar hacerla. Necesitaba romper el silencio, reconocer el terror que amenazaba con consumirlo. La figura se detuvo a unos metros de distancia, su forma ahora completamente visible. Era un joven, no mayor que el propio Miguel, vestido con ropas viejas y andrajosas. Su rostro, sin embargo, fue lo que realmente le provocó un escalofrío a Miguel. Era el rostro de su mejor amigo, Tomás, que se había ahogado en el río hacía un año. ¿Tomás? Miguel se atragantó, su voz llena de incredulidad. No podía ser. Tomás se había ido. Había visto el cuerpo sin vida de su amigo sacado del río. Había asistido a su funeral. Había estado junto a su tumba mientras bajaban su ataúd a la tierra. Y sin embargo, allí estaba, de pie frente a él como si nunca se hubiera ido. Miguel, respondió Tomás, su voz un eco hueco de la voz que Miguel recordaba. Su rostro, antes lleno de vida y risas, ahora estaba pálido y demacrado. Sus ojos cuencas vacías desprovistas de cualquier reconocimiento. Te he estado esperando. Una mano fría se extendió. Su toque envió una descarga de miedo a través del cuerpo de Miguel. Retrocedió, su mente dando vueltas. Esto no podía estar sucediendo. Era imposible. Pero tú... Estás muerto, tartamudeó Miguel, con la voz temblorosa. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa menos quedarse allí parado y enfrentarse a lo imposible. Pero sus piernas parecían de plomo. Su cuerpo congelado en el lugar por un terror tan profundo que trascendía todo pensamiento racional. Solo pudo observar con horror cómo Tomás daba un paso más cerca, con la mano aún extendida. Todos terminamos aquí eventualmente, dijo Tomás, su voz un triste susurro. Incluso tú, Miguel. Incluso tú.